Buenos días, muchas gracias lo primero al programa de doctorado por este espacio tan enriquecedor de aprendizaje y a los que lo han organizado. También a los asistentes que hayáis aguantado hasta hora de la mañana, también está muy bien. Por supuesto, a los que habéis expuesto vuestra tesis doctoral y a los que están al otro lado de la pantalla también. Nosotros venimos a presentar esta tesis doctoral titulada Revisión sistemática sobre la calidad de vida de adultos mayores con insuficiencia cardíaca crónica, utilizando la herramienta CENQUAL para evaluación de la calidad de los estudios cualitativos. Como tutor, el doctor Enrique Pacheco, y como directores, los doctores Guillermo Moreno y Taira Velasco. Este es el índice que vamos a seguir, pero decir que estamos en nuestro primer año de doctorado, así que no podemos presentar resultados definitivos. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica y como tal es el objetivo primordial de la OMS para el año que viene, porque pretenden disminuir un 25% la mortalidad prematura de estas patologías crónicas. ¿Por qué? Porque suponen un 60% de muertes a nivel mundial. Si llevamos a la insuficiencia cardíaca, la prevalencia es del 1 al 3% en el mundo y en España, en los mayores de 75 años, está hasta de un 16%. Siendo la edad de 74 años el primer ingreso por esta causa en Europa. Así que estamos ante un problema, desde luego, de una magnitud epidemiológica abrumadora, pero además es una enfermedad grave e incurable, que nos va a provocar una carga social, una carga asistencial y una carga demográfica. Esta carga social la vamos a medir mediante aumento de la dependencia y disminución de la calidad de vida. La definición de las más aceptadas de la insuficiencia cardíaca es la que traemos aquí, de la Sociedad Europea de Cardiología, como resultado de la normalidad de la estructura o la función cardíaca que nos va a provocar una incapacidad del corazón para suministrar el oxígeno a los tejidos en las cantidades adecuadas según sus necesidades metabólicas. Esto va a provocar un síndrome que se manifiesta con alteraciones hemodinámicas, físicas, psíquicas, reingresos hospitalarios y disminución de la calidad de vida. Como definición de la calidad de vida, adaptamos la de la OMS de la percepción del individuo sobre su posición en la vida, dentro del contexto cultural, sistema de valores, metas, expectativas, normas y preocupaciones. Nuestro marco teórico es complejo, es nuevo, bebe de muchas ciencias, de la sociología, antropología, psicología y, cómo no, de la enfermería. Bari explica que cuando a un paciente se le diagnostica la insuficiencia cardíaca, existe una disrupción biográfica, cambia de vida, y se va a enfrentar a esta trayectoria que veis en pantalla, que es caótica, incierta. Y eso lo trata también Michel desde su teoría del caos y la incertidumbre y explica que efectivamente se puede ver como un peligro, pero también como una opción de oportunidad. Y es ahí donde entra la teoría de las transiciones de Afaf Meleis, enfermera, que nos dice que efectivamente el paciente se va a adaptar a esta nueva trayectoria cuando esté motivado al cambio y tome conciencia de ello. Pero es que además nuestros pacientes son de edad avanzada, con lo que la comorbilidad y la complejidad se va a hacer aún mayor. Y ahí entra el marco que nos ofrece Morales Asencio con su grupo de la curva de la enfermedad crónica. Aquí nosotros podemos ser proveedores activos y junto con los demás factores aumentar esa calidad de vida de nuestros pacientes, pero también podemos ser determinantes sociales intermediarios y provocar vulnerabilidad y esa inequidad en salud. De ahí la justificación de nuestro trabajo, porque se necesitan revisiones que hablen de esos aspectos invisibles del cuidado. Están las estrategias de cronicidad, en la que utilizamos la pirámide de Kaiser permanente, en la que estratifica la complejidad de nuestros pacientes. Los nuestros se sitúan entre el nivel 2 y 3 de intervención, es decir, alto nivel de intervención. Pero no nos olvidemos que no puede ser solo una visión sanitaria, que tiene que haber una visión social que nos hable de esos otros aspectos que están en juego en ese fenómeno de la calidad de vida. ¿Qué nos dice la mirada cuantitativa respecto a la calidad de vida? Pues nos habla de que efectivamente aumentamos la calidad de vida cuando disminuimos la mortalidad y evitamos los reingresos hospitalarios. Normalmente utilizan estas escalas. Y la mirada cualitativa, pues a los pacientes les interesa, desde luego, disminuir esa mortalidad, pero lo que más les interesa no es la cantidad de vida, sino la calidad de vida. Y para ello hemos visto que los estudios cualitativos efectivamente están hechos en entornos muy concretos, con aspectos muy concretos de autocuidado, adherencia terapéutica de la que hemos hablado tanto, o ejercicio, ¿no? Y sin embargo, no hay tantas revisiones, de hecho muy escasas, ninguna reciente, que hable sobre la diada familia-paciente,
esa trayectoria vital, esas tomas de decisiones o la mirada desde el género. Además, los estudios cualitativos, muchos de ellos, adolecen de un rigor y una calidad. Y eso lo hemos visto porque se ven que hay muchas herramientas para estos estudios, sin embargo, hay algunos aspectos que no contemplan esas herramientas y parece asombroso que no contemplen la vigilancia epistemológica dentro del investigador cualitativo en el campo. Eso se lo plantearon también Walsh y Dunn, cuando en 2006 hicieron un recopilatorio y aportaron ellos una herramienta en la que sí, que efectivamente estaba ese aspecto de la reflexividad. Nosotros pensamos que es necesario una herramienta que tenga todos estos aspectos, que esté adaptado al contexto español, pero que además utilice esos niveles de credibilidad que falta. Hay que ponderar esta herramienta en baja, moderada y alta. Así pues, nuestro objetivo general es conocer la calidad de vida relacionada con la salud en los mayores con insuficiencia cardíaca crónica a través de una revisión sistemática con la construcción y la validación de una herramienta para la evaluación de los estudios cualitativos, que la llamamos CENQUAL. Los específicos van a depender de dos fases claramente marcadas en este estudio. Por un lado, las que tengan que ver con la rúbrica de la validación, adaptación cultural, los niveles de credibilidad que he estado comentando y, por supuesto, validar el contenido. Y en cuanto a los objetivos específicos de la revisión sistemática, serán averiguar, identificar cuáles son las percepciones, los sentidos, los significados que le dan nuestros pacientes a la calidad de vida, teniendo muy presente el autocuidado como un pilar fundamental y viendo qué recursos de soporte o qué estrategias tienen para cambiar esos estilos de vida, desde la mirada también del género y la toma de decisiones. Y, por supuesto, utilizar nuestra rúbrica ya validada en esta revisión. La metodología va a constar entonces de dos fases. La primera va a ser un estudio instrumental, en la que ya llevamos hecha la primera y la segunda etapa. La primera etapa va a ser la traducción y la adaptación cultural de nuestra rúbrica. Tuvimos los permisos también de los autores. La segunda etapa, la construcción, en la que además contamos con cualitativistas expertas de otras universidades para la construcción. Y la etapa tercera sería validarla con un panel Delphi. El análisis de los datos será un estadístico descriptivo, además con la validez interna del coeficiente omega de McDonald y el alfa de Cronbach. Aquí os presentamos lo que es la rúbrica, según vamos, ¿no?, como aparecía los niveles de credibilidad y las autoras también. Bien, en cuanto a la revisión sistemática, los criterios de inclusión de los participantes serán mayores de 65 años con insuficiencia cardíaca. Lo único que vamos a excluir es la etapa final de la vida por sus características propias. En cuanto a los criterios de inclusión de los estudios, serán originales primarios, secundarios, mixtos, la parte cualitativa, durante los 10 últimos años y en inglés y en español. Cuando intentamos trasladar la pregunta de investigación a las bases de datos, nos dimos cuenta que tanto Pico se queda escasa y también el formato de SPICE o SPIDER que se utilizan para otras cualitativas también, y encontramos la opción de Perspective de Booth de 2019 en la que se puede incluir el ámbito de estudio, los determinantes sociales de la salud y, algo más importante, el tiempo que lleva el paciente con ese diagnóstico. Lo llevamos a términos controlados y libres y establecimos la ecuación o la estrategia de búsqueda de acuerdo como aparece en la diapositiva, uniendo con el operador booleano OR los términos del mismo significado e interseccionando con AND entre los conjuntos. Sí, muchas bases de datos, más de 21 bases de datos y bibliotecas digitales y además inteligencia artificial. Vamos a utilizar el diagrama de flujo Prisma, la última versión, y especial cuidado en la calidad, porque vamos a pasar todas las herramientas existentes en cuanto a la calidad de los estudios cualitativos, pero también la nuestra validada. Este es un ejemplo de cómo lo vamos a ponderar con el Excel. El análisis de la revisión sistemática será un análisis temático, codificaremos, categorizaremos, haremos subtemas y haremos temas de acuerdo al metasumario y la metasíntesis de estas tres fuentes que tenemos en la pantalla, ayudados por el Aldasti. Por supuesto, desde el principio somos muy rigurosos con esta investigación y vamos a tener en cuenta los criterios de validez y calidad de GUBA para las investigaciones cualitativas y se triangula desde la parte primera de la investigación. Va a conseguir las consideraciones éticas, la aprobación de los comités y además el consentimiento informado se pasará a los expertos del panel Delphi. Bueno, creo que aquí se han presentado muchas tesis que van mucho más avanzadas que esta, pero seguimos caminando
Y sobre todo, cuando nos entran las barreras y las dificultades, pensamos en que esta tesis ha nacido de la clínica asistencial. Yo soy enfermera de práctica avanzada y me he dado cuenta de que había mucha necesidad de hacer una revisión sistemática de este tipo y esperamos que vuelva a revertir además en nuestros pacientes. Y por otro lado, pensamos que tiene valor aportar una nueva herramienta que no solo sirva para los estudios cualitativos, sino que también nos sirva para el ámbito docente. Para finalizar, un guiño a mi tierra, no sería yo si no lo hiciera, y por otro lado, pues, un recuerdo cariñoso a esas bibliotecas donde le pasamos tanto tiempo los doctorandos y las doctorandas, y agradecer especialmente a los bibliotecarios y bibliotecarias porque sin ellos una revisión sistemática es imposible. Muchas gracias.